En cambio, la política de tasa de interés es una política, pues, que tiene como objetivos mantener el precio del dinero más que todo, porque eh, es una política que regula los intereses, estableciendo para que no haya usura, ¿no? Trata de regular y, y también es algo que alienta, alenta el ahorro, ¿no? Incrementar el ahorro financiero, fortalecer los mecanismos del financiamiento de la inversión y históricamente, pues la política de tasa de interés en nuestro país estuvo a cargo del Poder Legislativo hasta el año 76 aproximadamente. Pero ya en los años 80 la responsabilidad pues se traslada a BCR, ¿no? Y desde ahí es que ya se maneja lo que es la política de anclaje, eh, de que regula ya el BCR. Y la política de anclaje en sí es una herramienta pues que utiliza el Banco Central de Reserva del Perú para regular lo que es la liquidez del sistema bancario, ¿no? Y asegura también el cumplimiento de las obligaciones de los bancos ante el público, o sea, es un porcentaje que el banco no puede utilizar para no perder justamente la liquidez. Sí, pero no se llama anclaje, sino encaje, ¿no? Ah, perdón, encaje. Sí, es política de encaje. Eh, bueno, o sea, como le comentaba, ¿no? Es un porcentaje que define el BCR de tal manera que los bancos no puedan quedar desabastecidos, ¿no? Para que no pierdan el liquidez. En cambio, a lo largo de los años también, pues se ha tratado de utilizar otras políticas monetarias, tratando de regular justamente los intereses máximos y también lo que es encaje fiscal, ¿no? Y históricamente también pues trataron siempre intervenir. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, bueno, en sí, todo eso, como anteriormente mencionaba, lo que es el sistema bancario y sistema no bancario, y algunas entidades que eran reguladas y otras no, pues eso a la larga creó una banca paralela, ¿no? Como un mercado negro. Ah, por ejemplo, la banca paralela en el Perú, pues están... no están sujetas a la misma regulación y supervisión como el sistema bancario. Por ejemplo, estas instituciones incluyen a las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos comunes, los fondos de cobertura, etcétera, ¿no? Y la banca paralela también en sí fue un papel importante en nuestra economía, ya que proporciona pues el acceso a crédito a la población que no podían acceder a los bancos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, a lo que es préstamos, financiamiento y todo lo demás. Pero justamente por esa misma facilidad que daba sin analizar así los riesgos y todo lo demás, pues también presenta un riesgo, ¿no? En lo que es la estabilidad financiera. Por ejemplo, el crecimiento de la banca paralela en el Perú, pues ah, se debe en sí a varios factores, ¿no? Eh, podríamos mencionar como la expansión de la clase media peruana,
que ha generado pues una mayor demanda de servicios financieros, ¿no? Y también la reducción de las barreras de entrada al sector financiero, también que ha permitido la creación de nuevas instituciones. Ah, la evolución del reciente sistema financiero, pues como le mencionaba, el sistema financiero ha experimentado pues una importante evolución, ¿no? En las últimas décadas, pasando desde un sistema tradicional donde los trámites se realizaban así de manera presencial, pues en la actualidad ya eh, a medida que pasan los años ha ido mejorando en cuanto a los servicios que ofrecen las entidades bancarias y las facilidades que le dan a los usuarios para que justamente puedan usar, ¿no? Entre ellos podemos destacar lo que es la digitalización de, de, de los procesos y de los servicios bancarios. Ah, siguiente página, por favor. Ah, bueno, son algunas referencias que he usado para preparar mi trabajo y eso sería en cuanto a mi participación. Gracias. Interesante. Lo que yo quisiera es hacer el puente con el curso de Derecho Administrativo y Constitucional. ¿Qué le puede interesar a quien va a ser gestor, a quien va a gestionar en la administración pública de todo lo que nos ha dicho? Tal vez consulto, ¿usted dónde trabaja? Ah, actualmente trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya, ¿cuál es su profesión? Soy ingeniero civil, ¿Y dónde doctor. trabaja? ¿En qué parte? Bueno, trabajo en área técnica, en inventarios viales, lo que es georreferenciación y todo lo demás, ¿no? Netamente Por así. ejemplo, tal vez sea útil mencionar aquí que los pagos de planillas y otros se hacen a través del sistema bancario. O sea, no hay forma de pagar en efectivo. O sea, el sueldo, los honorarios, todo se paga a través del sistema bancario, se bancariza. ¿Y cuál sería la razón de hacer eso? ¿Tienen alguna idea de por qué se hace eso? Justamente por la facilidad, doctor. También como usted menciona, en mi trabajo, pues el pago es a través de depósitos, ¿no? A números de cuenta. Anteriormente, pues era un poco más difícil porque inclusive, pues los recibos por honorarios y todo lo demás se tenía que presentar en físico. Y anteriormente, inclusive los pagos eran en efectivo, pero actualmente esos pagos que están registrados en el sistema bancario es más fácil tanto para el que paga y también para el que es beneficiario y posteriormente también para lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Porque todo está registrado, los depósitos, los gastos y todo lo demás y en parte también la ayuda, ¿no? A SUNAT, por ejemplo, en el pago de impuestos, todo lo demás, porque es más transparente. No, y además porque si el trabajador tiene una deuda, un embargo judicial, si se le paga al contado, no se podría hacer efectivo ese pago, ¿no? Si tiene una retención judicial, por ejemplo, por alimentos, o porque la Contraloría le ha encontrado responsabilidad económica y el juez ha ordenado que se embargue parte de sus bienes, esto no se le podría descontar si el pago fuese en efectivo, ¿no? Sí, sí, doctor, y también así como un tema, pues
como una casuística le podría mencionar, ¿no? Porque a veces de mi trabajo, así nos envían de comisión de servicios, o sea, nos envían a trabajar a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues me encuentro en Tacna también justamente por esa razón, porque nos han enviado a realizar un trabajo. Entonces, eh, en esos, ah, en ese periodo de trabajo pues nos asignan los viáticos. Entonces, lo que es la rendición de cuentas, pues actualmente se tiene que hacer a través de facturas. Todo tiene que ir verificado, ¿no? Y cuando llevamos nuestras facturas de rendición de cuenta, ellos lo validan si la factura, la entidad que emite la factura, si realmente se dedica al rubro en la cual nos ha emitido las facturas, ¿no? Entonces, en ese aspecto también ya hay más control. Y a veces cuando converso con los profesionales ya nombrados, entonces ellos comentan que anteriormente llevaban boletas de mano, inclusive los consumos no eran detallados, entonces todo eso con lo que es pues la modernización tanto del sistema administrativo y del sistema bancario, pues ahora y es más práctico y como que se podría decir que es más transparente, ¿no? Porque ya todo va registrado, declarado y todo lo demás y lo pueden verificar. Porque cuando todo está bancarizado es más difícil esto, la corrupción es más difícil el lavado de activos, ¿no? Porque si, por ejemplo, imagínense, el funcionario recibe una coima, ¿no es cierto?, de $1 millón y se quiere comprar un carro al contado, alguien podría preguntar de dónde salió la plata, ¿no? Pero si se bancariza ya es más complicado porque hay un seguimiento, hay un control, hay una supervisión. Muy bien, gracias, señor Sainz. ¿Quién sigue? Gracias, doctor. ¿Quién sigue? Ya, tema 27, actividad empresarial del Estado por Edgar Maiz Ramírez. Mais. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches con noches. todo. Continuando con mi exposición, me tocó el tema actividades empresariales del Estado. ¿Qué es la actividad empresarial del Estado? En el Perú se refiere a la participación activa del gobierno peruano en la gestión y operación de empresas y entidades económicas en diversos sectores de la economía. Esta participación puede tomar diversas formas. Como la propiedad total, parcial de las empresas, de prestación. A ver, siguiente diapositiva, señor delegado. Esta participación puede tomar diversas formas, como la propiedad total o parcial de las empresas, la prestación de servicios públicos, la inversión de proyectos de desarrollo económico, entre otros. Como vemos aquí en el gráfico de las actividades empresariales, tenemos que el Estado, ¿no? El Estado tiene la potestad de crear empresas de maneras subsidiarias. O sea, el Estado lo que hace es apoyar, ¿no? Bajo el artículo 60. No están corriendo las diapositivas, ¿eh? No, doctor, estoy explicando desde el gráfico, no sé si se visualiza, Ah, actividades empresariales. Ya, ok. Ya. Ahí dice el Estado. ¿Cuál es la función del Estado? El Estado tiene la potestad de crear empresas de manera subsidiaria. Subsidiaria, o sea, el Estado da el apoyo. Bajo el artículo 60 de la Constitución nos dice, ¿no?, que el Estado solo podría realizar actividades empresariales de forma subsidiaria y si es autorizado por una ley que exprese su necesidad pública. Luego se crea, bajo la ley 27170, Fondo Nacional de Financiamiento de las Actividades Empresariales del Estado, más conocido como el FONAFE, que viene una corporación del FONAFE y de las actividades empresariales. Dentro del sector que el Estado interviene está lo que es electricidad. Dentro de esos rubros, dentro de ese sector, existen las empresas como Electrosur, Electroperú, ¿no?, y entre muchas otras. También hay lo que es Financia, Banco de la Nación, Fondos de Viviendas, entre otros. En lo que es saneamiento está lo que es EDAPAL, entre otros,
Y lo que es de infraestructura y transporte tenemos a Cepos, Corpa y otros. Siguiente diapositiva. En la pregunta que tenemos es, ¿cuál es el objetivo de la actividad empresarial del Estado en el Perú? Es promover el desarrollo económico, es garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, es proteger el interés nacional. O sea, cuando hablamos de interés nacional, lo que se refiere es que, o sea, como interés nacional debemos tener que el Estado tiene como una forma genérica en el área política, económica, social y cultural. Siguiente diapositiva, Delgado. Ya. Dentro de un artículo que estaba leyendo, nos dice, ¿no? La falta de objetivos, como nos indica en el artículo del capítulo 4, el trabajo de Estado, gestión y objetivos de empresas estatales en el Perú. Nos dice, la falta de objetivos en las empresas estatales se considera como un problema de claves en este tipo de entidades, según Álvarez, 1985, página 22. ¿Qué nos quiere decir? Que en este artículo que se ha leído trata sobre las actividades empresariales del Estado en el Perú, cómo a su vez ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y dentro de su objetivo que tiene es analizar las características de las actividades empresariales del Perú en el Estado, en diferentes etapas, y los desafíos que enfrentan las empresas estatales en el país. Y dentro de los resultados nos detalla, ¿no?, sobre la evolución de las actividades empresariales en el Estado y en el Perú. Y los desafíos que enfrentan nos incluyen la importancia de establecer objetivos claros, coherentes para las empresas estatales y las necesidades de una estrategia clara para la actividad empresarial. Siguiente diapositiva, señor Delgado. Dentro de la pregunta que tenemos, nos dice ahí, ¿no?, ¿cuál es el ámbito de la actividad empresarial del Estado? La actividad empresarial del Estado se desarrolla en forma subsidiaria, o sea, el Estado apoya, ¿no?, lo cual debe ser autorizado por ley y se debe sustentarse en razón de alto interés público, de conveniencia nacional. Siguiente diapositiva, señor Delgado. Dentro de la pregunta que tenemos, ¿cuál es la entidad responsable de velar que las actividades empresariales del Estado se sujeten a lo que dispone la Constitución? Nos dice, ¿no?, que la entidad responsable de velar el FONAFE es el FONAFE. FONAFE, ¿Qué es? FONAFE, no es FONAFE. FONAFE, sí. Bueno, que es perteneciente al sector de economía y finanzas, lo cual pues tiene la responsabilidad de cautelar que las actividades empresariales del Estado se sujeten a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Como habíamos mencionado, el artículo 60 lo que nos indica, ¿no?, que el Estado puede realizar subsidiariamente actividades empresariales, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de conveniencia nacional. Siguiente diapositiva, señor Delgado. Ya, a la pregunta que nos dice, ¿cuáles son las principales funciones del FONAFE? Las principales funciones es aprobar el presupuesto consolidado de las empresas en las que participan accionaria en mayoritaria, en el marco de las normas presupuestales correspondientes, aprobar las normas de gestión de las empresas, ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social de todas las empresas creadas o por crearse, en lo que participa el Estado y administra los recursos derivados de dicha titularidad. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que hemos visto del FONAFE, existe lo que son los directores de la empresa. Nos dice, ¿no?, que tiene que ser personas con capacidad y trayectoria profesional, que tengan lo que es solvencia de ética y moral,
con una amplia experiencia en la toma de decisiones estratégicas y de gestión empresarial. En lo que tenemos ahí en el gráfico, como podemos ver, en directores del FONAFE, ellos son los que designan por acuerdo del directorio de FONAFE y luego lo publican en el diario oficial El Peruano. Siguiente diapositiva. Dentro de los recursos de las empresas del Estado, tenemos la clasificación de los recursos, ¿no? Está lo que son los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos administrativos. Siguiente. A la pregunta que nos dice, las formas de actividad empresarial del Estado. Nos dice pues que las empresas organizadas bajo la forma de sociedad anónima en la que el Estado ostenta la propiedad total de las acciones y por tanto pues ejerce el control íntegro de la Junta General de Accionistas. Siguiente diapositiva. Las empresas del Estado con accionariado privado nos dice que el Estado ostenta la propiedad mayoritaria de las acciones y por tanto ejerce el control mayoritario de su Junta General de Accionistas, existiendo accionistas minoritarios no vinculados al Estado. Siguiente. Dentro de los aportes que puedo mencionar es destacar, ¿no? La importancia de ver las actividades empresariales del Estado no solo como una fuente de ingreso, sino como un medio para fomentar el crecimiento económico, inclusivo y sostenible. El Estado debe tener compromiso con el desarrollo integral de la sociedad peruana. La rendición de cuentas y transparencia deben ser pilares fundamentales en la gestión de las empresas estatales. Siguiente diapositiva. Dentro de la conclusión que he sacado, las actividades empresariales del Estado en el Perú está enfocado en bienestar públicos y desarrollo económico. La regulación y control desempeñan un papel esencial en la gestión de las empresas estatales. Siguiente diapositiva. También quiero acotar ahí en sí cuáles son las importancias de las actividades empresariales, ¿no? Bueno, yo podría decir que se podría producir más bienes y servicios de mayor valor, pero también debemos hacer una crítica, ¿no? Y en la crítica, bueno, es un debate ya más o menos que tiene ya controversia en varios largos años, ¿no? Si bien la intención es de que esta participación estatal es promover el desarrollo económico, pues tiene que garantizar los servicios públicos y proteger el interés nacional. Pero, sin embargo, ha sido cuestionada por diversas razones. Una de las razones, tenemos a lo que son la ineficiencia y la corrupción, ¿no? Que eso se ve, ¿no? También existe lo que son la falta de competitividad. También existe lo que son la dependencia en los recursos naturales y también una falta de transparencia. Debemos saber también, bueno, en mi opinión, ¿no? Sobre las actividades empresariales del Estado en el Perú, si bien es cierto, puede ser justificada en ciertos casos, ¿no? Pero es fundamental saber abordar esos problemas y mencionar que se debe buscar una mejor gestión y transparencia en las empresas estatales. Como más o menos, o sea, es importante que el Estado cumpla con un papel de regulador y supervisor.
La rendición de cuentas y transparencias deben ser pilares fundamentales en la gestión de empresas estatales. Bueno, lo que se ha visualizado ahí en la referencia, me saca de un artículo de la Universidad del Pacífico de Álvarez Rorich, ¿no? Dice actividades empresariales del Estado en el Perú, apuntes, ¿no? Y la otra referencia la he sacado de la Universidad Mayor San Marcos, Galván Pareja, actividades empresariales del Estado. Siguiente. Gracias. Eso sería todo, doctor. Perfecto. Bueno, y esto, ¿qué significa la titularidad de las acciones? Cuando usted dice que el FONAFE Sí. tiene la titularidad de las acciones, ¿a qué se refiere? Bueno, podrías decir que más que todo sea que ellos tienen el control, se podría decir, ¿no? El control dentro de ese ámbito. Eso es lo que podría interpretar doctor. La titularidad, cuando alguien dice yo soy titular de algo, lo que está diciendo en buen romance es yo soy el propietario de eso. Claro, como si claro, soy el propietario, pero también tiene el control. No, si es propietario tiene control. Claro, a eso me refiero. Listo. Siguiente. Ya, gracias. Bien, tema 28, función legislativa. El poder legislativo, organización, función legislativa, control político y procedimientos parlamentarios. Por Gary Villanueva Castillo. En breve comparto su PDF. ¿Está? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a exponer respecto a la función legislativa, el poder legislativo, su organización, la función legislativa y el procedimiento parlamentario y el control político. Siguiente, por favor. Bueno, el Estado peruano está compuesto por tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Dentro de las funciones del poder legislativo, que es el tema que vamos a tratar actualmente, están las tres funciones que se pueden visualizar en pantalla: la función legislativa, la función fiscalizadora y las funciones especiales. Lo que respecta a la función legislativa, pues básicamente se encarga de elaborar, proponer, debatir, modificar y aprobar las leyes que van a regir el sistema normativo en el Perú. Respecto a la función fiscalizadora, en este proceso se realizan el inicio de las investigaciones sobre asuntos de interés público y también se ejerce lo que es el control político. Dentro del control político es sobre las autoridades estatales y aquí se brinda la confianza al gabinete de ministros, al Consejo de Ministros, o también se abren investigaciones ante funcionarios cuando cometen algún acto incorrecto dentro del ejercicio de sus funciones. Dentro de las funciones del Poder Legislativo también encontramos las funciones especiales, y aquí se puede designar o se designa al Contralor General, al Defensor del Pueblo, y se escogen los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es a grandes rasgos un poco las funciones del Poder Legislativo, y ahora voy a explicar un poco más a detalle lo que respecta a la función legislativa. Siguiente, por favor.
Aquí podemos visualizar la organización parlamentaria, ¿no? De acuerdo al reglamento del Congreso, son estos órganos que se ven en pantalla los que conforman la organización parlamentaria. A partir de la Constitución del año 93, nuestra organización parlamentaria es unicameral, es decir, está compuesto por un solo Congreso, es el Congreso de la República, y los cuales componen a 130 congresistas que representan a la nación. Estos 130 congresistas, su cargo es irrenunciable, trabajan a tiempo completo y sus decisiones son independientes. ¿A qué nos referimos con independientes? Es que no se ciñen o no siguen decisiones de otros, ¿no? O sea, cada uno de los congresistas el pensamiento o el ideal de los partidos políticos, pues al que representan. Congreso de la República lo preside el presidente del Congreso de la República, y dentro de ello también se encuentra la mesa directiva. La mesa directiva está compuesta por el presidente del Congreso y por 3 vicepresidentes. ¿De qué se encargan estos 3 vicepresidentes? De la administración, de la dirección administrativa del Congreso y de guiar los debates que se realizan en el Pleno del Congreso, en la Comisión Permanente y en el Consejo Directivo, ¿no? También realiza el Pleno del Congreso, evalúa los asuntos que se incluyen en la agenda legislativa. Adicionalmente al Pleno del Congreso también existe el órgano que se llama la Comisión Permanente. La Comisión Permanente está compuesto por no menos de 20 congresistas, y las cuales son elegidos de acuerdo a la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Estos 20 congresistas realizan sus funciones cuando el Congreso se encuentra en receso o cuando es convocado, ¿no? Recordemos en el año 2019, cuando se dio la disolución del Congreso, pues es la Comisión Permanente la que permanece en sus funciones y de que realizan todas las funciones legislativas que correspondan hasta que se elija un nuevo poder legislativo. Es parte de las funciones de la Comisión Permanente. Como siguiente punto tenemos, o como siguiente órgano, tenemos al Consejo Directivo, el cual está compuesto por la mesa directiva, es decir, por el presidente del Congreso de la República y los 3 vicepresidentes, más los directivos portavoces, ¿no? Que son los que representan a los partidos políticos dentro del Congreso de la República. ¿De qué se encargan? Pues tratan de realizar o realizan las coordinaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del Congreso de la República. Se encargan también de aprobar la agenda en cada una de las sesiones que realiza el Pleno del Congreso. Un tema muy importante que también realiza el Consejo Directivo es aprobar el presupuesto antes de que se debata en el Pleno del Congreso. En estos momentos, por el mes en el que estamos, si bien es cierto, el 30 de noviembre se aprueba la ley del presupuesto, el Consejo Directivo está realizando la evaluación del proyecto de ley para poder remitirlo al Pleno del Congreso y que el Pleno pueda aprobarlo para su promulgación. Otras comisiones que existen dentro de la organización parlamentaria están las comisiones ordinarias, las comisiones de investigación y las comisiones especiales. Las comisiones ordinarias se encargan básicamente de dictaminar sobre diversos asuntos, ¿no? Y para eso se crean diversas comisiones, ¿no? Existe la Comisión de Salud y Trabajo, la Comisión de Educación, la Comisión de Economía, la Comisión de Justicia, la Comisión Agraria. Entonces, cada una de estas comisiones evalúan de acuerdo a los proyectos de ley de su temática que le corresponde. La Comisión de Investigación se encarga de revisar los asuntos políticos, los asuntos públicos, y las comisiones especiales son creadas para fines específicos. Dentro de la organización parlamentaria también existe la Comisión de Ética Parlamentaria, que se encarga de resolver las denuncias dentro del Código de Ética que establece el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Respecto al procedimiento las etapas del procedimiento legislativo,
primero podemos identificar que se encuentran las iniciativas legislativas. Para elaborar la iniciativa legislativa pueden ser elaboradas por el Ejecutivo, por el Congreso o por los ciudadanos. Si es que es elaborada por los ciudadanos, debe tener el 0.3% de firmas de la población y tiene que estar validada por la OMP para poder elevar este proyecto de ley ante el Congreso de la República. Si es que lo elabora el Congreso, el Ejecutivo y también los ciudadanos, tiene que tener 3 requisitos como mínimo, que es presentar su exposición de motivos, un análisis costo-beneficio del proyecto de ley y remitir el impacto presupuestal que tiene cada una de las medidas que se aperturan, ¿no? Entonces, esto es la primera etapa del procedimiento legislativo. La segunda etapa, una vez que ya es presentado el proyecto de ley, se evalúa a qué temática pertenece y son las comisiones ordinarias, de acuerdo al tema que corresponda, las que se encargan de evaluar este proyecto de ley. Si es respecto a un nombramiento de personal CAS del Ministerio de Salud, por ejemplo, lo evalúa la Comisión de Salud y lo evalúa la Comisión de Presupuesto, porque finalmente va a implicar mayores recursos al Estado. Lo que sí es importante precisar es que si es una propuesta del Congreso, esta no debe contener medidas que contengan gasto público, o sea, que demanden mayores recursos al Estado, ¿no? Así el Ejecutivo sí puede proponer proyectos de ley que tengan créditos suplementarios o transferencias de recursos con cargo a los recursos que maneja el Estado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Las comisiones ordinarias tienen un plazo de 60 días para realizar el análisis de estos proyectos de ley y posteriormente realizar su dictamen. Cada una de las comisiones realiza el dictamen correspondiente y tiene que ser publicado en el Diario Oficial del Peruano 7 días antes de que o en la página del Congreso, 7 días antes de que se promulgue o de que se debata, mejor dicho, en el Pleno del Congreso. Entonces, tienen que cumplir con el plazo de 60 días de evaluación como máximo y el plazo de 7 días para publicarlo antes de que se debata en el Pleno del Congreso. El debate en el Pleno del Congreso, si es que el Pleno observa el proyecto de ley, este proyecto regresa a las comisiones ordinarias para que hagan los ajustes necesarios y los cambios que haya solicitado el Pleno del Congreso. Si es que el Pleno del Congreso lo aprueba, tiene que aprobarlo en 2 instancias, ¿no? En 2 votaciones. Hace una primera votación y dentro de 7 días como mínimo se realiza la segunda votación, y esto es básicamente para que la evaluación que realicen los congresistas respecto a los proyectos de ley tengan un análisis más riguroso, ¿no?, que en la primera votación. En la primera votación pueden realizarla en el corto plazo, pero luego para la segunda votación tienen como mínimo 7 días para continuar con su votación, y si es que esta votación representa más de la mitad del número legal de los congresistas, o sea, más de 65 personas, porque recordemos que son 130, el proyecto de ley se aprueba y se convierte en autógrafa de ley. La autógrafa de ley, una vez que ya evaluamos que se tiene la autógrafa de ley, se eleva al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para su promulgación. Si el Presidente de la República no tiene mayor observación respecto a la autógrafa de ley, se hace dentro de 15 días, es un plazo máximo para poder publicarlo en el Diario Oficial El Peruano. Si el Presidente de la República no se pronuncia respecto a este proyecto de ley, pues el Presidente del Congreso puede realizar la promulgación del proyecto de ley. Esto es en el caso de que no se pronuncie o que se apruebe, ¿no?, el proyecto de ley, o la autógrafa en este caso.
pero cuando la autógrafa es observada por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, por el Gabinete de Ministros, el Consejo de Ministros, aquí regresa nuevamente al Congreso de la República, y el Congreso de la República tiene tres opciones dentro de la evaluación de los proyectos de ley. Tiene tres opciones. Las tres opciones es el primero, el dictamen de allanamiento, luego puede ser el dictamen de insistencia o realizar un nuevo proyecto. El dictamen de allanamiento se refiere a acoger todas las observaciones que el Ejecutivo les ha realizado a la autógrafa de ley, ¿no? Tanto en forma como en fondo, ¿no? Recoger cada una de las observaciones y se termina aprobando la ley, se eleva nuevamente al Ejecutivo y se publica la ley mediante el dictamen de allanamiento. Sin embargo, si es que el Congreso no se acoge a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, igual puede promulgar la ley, pero esta promulgación es por insistencia, ¿no? Es cuando se rechaza total o parcialmente las observaciones que realice el Poder Ejecutivo. Y el nuevo proyecto, si es que las observaciones incluyen agregar algún artículo adicional o agregar algún concepto distinto de la autógrafa que se había aprobado en un primer momento, ya se debe realizar un nuevo proyecto, ¿no? El dictamen de allanamiento es siempre y cuando se recoja las opciones tal cual las presenta el Ejecutivo. Pero si hay alguna variación dentro del proyecto de ley, sí se debe realizar un nuevo proyecto de ley, ¿no? Ya no se puede acoger al dictamen de allanamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se aprueban los proyectos de ley por insistencia? A ver, los proyectos de ley, si bien es cierto, siguen todo este procedimiento legislativo que acabo de mencionar. Sin embargo, cuando es aprobado por insistencia, suele ir al Tribunal Constitucional. Hay una ley que se aprobó en el año 2021, que fue la ley 31131, la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. ¿En qué consistía esta ley? En que el personal CAS tenía que pasar progresivamente a los regímenes 728 o 276 de acuerdo al régimen que tenga la entidad, ¿no? Sin embargo, este proyecto de ley, como fue realizado por el Congreso de la República y de acuerdo al análisis costo-beneficio que se realizó al proyecto de ley, implicaba gasto al erario nacional. Entonces, al implicar mayores costos al Estado, ya se está violando parte de la Constitución, porque el Congreso no puede tener mayor injerencia y no puede disponer de recursos públicos del Estado, no puede modificar, puede tal vez aprobar nuevas leyes, derogar leyes, pero no puede tener, sus proyectos no pueden tener un impacto presupuestal que eroguen mayores gastos al Estado. Entonces, este proyecto de ley fue al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional se observó, ¿no? Fue declarado inconstitucional en parte, hubo un artículo que sí se preservó, pero este procedimiento de pasar a todo el personal CAS a 728 y 276 fue observado, ¿no? O sea, por el Tribunal Constitucional se declaró inconstitucional esta ley, la 31131. Entonces, cuando el Congreso promulga este tipo de leyes sin consensuar bien con el Poder Ejecutivo, lo que sucede es estos temas, ¿no? De que se declaran inconstitucional y el Ejecutivo tiene que lanzar normas que regulen este procedimiento. Esta ley 31131 prohibía también la contratación de CAS en el entendido de que iban a pasar a los regímenes 728 y 276. Entonces, al prohibir la contratación de CAS, hasta que se declare su inconstitucionalidad de esta ley, el Ejecutivo tenía que generar nuevas autorizaciones para contratar al personal vía el régimen Decreto Legislativo 1057 CAS.
Entonces promulgó el Ejecutivo dos decretos de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia 034 y 083, que textualmente decía que se permitía la contratación temporal del personal CAS en las diferentes entidades del sector público, ¿no? Y para cual se exoneraban de lo dispuesto en la ley 31131, ¿no? Un decreto de urgencia es una norma con rango de ley y por eso se podía hacer a través de esa manera. Y el decreto de urgencia sí su excepcionalidad, que es de manera temporal, ¿no? Pero bueno, eso fue una parte de las acciones que se realizó con esta aprobación de la ley 31131. La siguiente, por favor. Bueno, ya para complementar un poco el tema del control que también se realiza dentro del Poder Legislativo, el Estado o el Congreso puede realizar las labores de interpelación, de censura y de control político, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué es la interpelación? Es cuando los congresistas se encargan de formular las preguntas al presidente y a los miembros de su gabinete sobre asuntos de interés nacional, ¿no? Si hay algo dentro de su gestión que no está siendo bien llevada o no está dentro de las políticas que se tienen, entonces suelen invitar a los ministros o al jefe de gabinete al Congreso de las Repúblicas y le hacen una serie de preguntas a lo que se le llama la interpelación. ¿Cuándo se censura? Se censura a un ministro o a todo el gabinete, y esto implica la destitución del cargo y una sanción política importante. Esto puede ser ante una falta grave que haya realizado algún representante o algún funcionario. Y bueno, el control político que ya había mencionado anteriormente es cuando el Poder Legislativo está facultado para solicitar informes generales o temáticos al Poder Ejecutivo respecto a las acciones que vienen desarrollando. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Solamente precisar que los legislativos cada vez legislan menos y fiscalizan más. O sea, los legislativos le dan más énfasis al tema del control político que la legislación, porque finalmente pueden delegar en los legislativos la facultad de legislar, ¿no? Entonces, al hacerlo ya no tienen que legislar ellos y se dedican a fiscalizar, ¿no? Porque se supone que en el ejecutivo están los técnicos, los especialistas, ¿no? Pero retienen la función de control político, ¿no? Y lo otro, lo de la interpelación y la censura que vemos ahí, es básicamente a efectos de hacer efectiva la responsabilidad política, no jurídica. El ministro puede ser un santo, pero se va. Se va si es que no, su gestión no está de acuerdo a lo que el Congreso quisiera, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, profesor. Bien, tema 29, función ejecutiva, el Poder Ejecutivo, organización, competencia, funciones y sistemas administrativos, por Enrique Barrios Cortés. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cuál es su nombre, amigo? Enrique Barros Cortés le saluda, profesor. Adelante, señor Barros. Enrique Barros. Adelante, señor Muy bien, Barros. profesor. A continuación voy a hablar sobre el Poder Ejecutivo. Inicialmente, Pero, ¿el que una estuvo antes, pequeña... cómo se llama? Gary Villanueva, profesor. Ok, gracias. Gracias. A manera de introducción y para entender de dónde sale el Poder Ejecutivo, recordemos un poco la figura del rey Luis XIV, el rey Sol, que decía: "El Estado soy yo", y él abarcaba pues todos los poderes que actualmente conocemos. En el siglo XVII había un inglés, Locke, que en sus escritos ya identificaba
la idea de división de poderes. Y esa idea posteriormente Montesquieu lo perfecciona y ya no habla solamente de división, sino ya habla incluso de equilibrio de poderes. Entonces, pensemos en el poder ejecutivo como aquella parte del Estado que se encarga de dar el rumbo, de pensar, de definir qué es lo que se va a hacer, de tomar esa rienda, de definir cuáles van a ser los objetivos. Mientras que el poder legislativo, bueno, va a dar el soporte mediante leyes y el poder judicial se va a encargar pues de impartir justicia. Son dos normas las que van a reglamentar al poder ejecutivo. En principio, la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En cuanto al Estado peruano, este organigrama se los voy a pasar por el WhatsApp. Es muy interesante porque realmente acá, aparentemente, yo Perdón, pensaba ¿ese organigrama inicialmente, es actual? sí, profesor, lo he bajado de la página de la PC. Ya, es importante que lo difundan, ¿ya? Porque si no conocemos cómo está organizado el Estado peruano, ¿cómo vamos a entrar al Estado? Eso es muy importante. Siga, señor Barrios. Inicialmente yo pensaba que el Poder Ejecutivo solamente estaba constituido pues, por el presidente y sus ministros, ¿no? Pero en realidad hay una serie de organismos adicionales que dan soporte a los diferentes ministerios, que realmente es acá cuando uno entiende, cuando del Estado uno se expresa como un leviatán, ¿no? Porque en realidad es una gran cantidad de instituciones, de empresas, de organismos, y realmente es una organización elefantiásica. Acá lo he resumido un poco en esta diapositiva. Bueno, el gobierno nacional que está liderado por el presidente, encabeza el Ejecutivo, un Consejo de Ministros, 18 ministerios, hay organismos públicos ejecutores, que muchos de ellos trabajan en coordinación con los diferentes ministerios. Por ejemplo, el CONIDA, que es el que ve el tema satelital, está articulado con el Ministerio de Defensa. Organismos públicos especializados, por ejemplo, SUCAMEC, que está articulado con el Ministerio del Interior. Programas, como por ejemplo PRONAVEC, que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Empresas, es la parte empresarial del Estado, por ejemplo, CORPA, que ve el tema de aeropuertos, CERPOS, que ve el tema postal. Universidades, ya las conocemos, nuestra universidad de Villarreal y todas las universidades nacionales, y diferentes entidades administrativas de fondos intangibles, como por ejemplo de salud. Dentro de las competencias exclusivas que tiene el Poder Ejecutivo, quiero resaltar su competencia de diseñar, supervisar las políticas nacionales. Justamente lo que decía inicialmente es, el Poder Ejecutivo va a dar el rumbo y va a definir qué es lo que se va a hacer. Nuestras actuales políticas nacionales justamente fueron definidas por un acuerdo nacional encabezado por el Ejecutivo en el año 2002. Entonces, eso, de todas las funciones que tiene, tengamos en mente que el Ejecutivo, quizás como principal función, principal competencia es la de diseñar las políticas nacionales. Y aparte tiene diferentes funciones. Estas funciones son las que están inscritas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y de acá quiero resaltar esta función de planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales. Adicionalmente, en la Constitución también le señalan otras funciones, como por ejemplo, el Ejecutivo puede designar a 4 de los 7 miembros del Banco Central de Reserva. Designa al Contralor de la República. Estas funciones no están en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, están en la Constitución. Otorga ascensos a los generales, fija efectivo a las Fuerzas Armadas, etc. Requisitos para ser presidente, solo son 3 requisitos: ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años y gozar del derecho de sufragio. Adicionalmente, la Constitución, en su artículo 34A, no lo dice como requisito, pero dice pues, que están impedidos de postular al cargo por elección popular
aquellos que tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia. Entonces, como vemos, los requisitos para ser presidente en realidad son muy simples. Quizás habría pues que estudiarlos y perfeccionarlos un poco para mejorar la calidad gerencial que va a llegar a dirigir el país. Y este presidente que es escogido solamente termina su mandato, bueno, pues por traición a la patria, cuando impide elecciones presidenciales, por disolver el Congreso, como lo hizo el expresidente Castillo. Funciones del presidente. El presidente tiene doble función. Tiene funciones como jefe de Estado y tiene funciones como jefe del Poder Ejecutivo propiamente dicho. Entonces son muchas las funciones, pero quiero resaltar solamente unas cuantas de ellas. Como jefe de Estado, dice pues que debe adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, para la integridad del territorio y la soberanía del Estado. Y como jefe del Poder Ejecutivo, el observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Al respecto de esto, como jefe de Estado, el presidente pues es la cabeza visible de la nación. Entonces, mucho tiene que ver la imagen pública. Acá pongo como ejemplo al presidente Biden de los Estados Unidos. Inició su mandato con una aprobación casi del 60%. Actualmente su aprobación está en el 39%. Quizás tenga que ver, el señor ya es una persona de edad, se para cayendo, no sé si lo habrán visto en las noticias, se cae de las escaleras, se pierde en las conferencias, no sabe por dónde salir. Entonces, aparte de la flexibilidad que parece que está teniendo por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, su índice de popularidad está bajando. Cosa contraria pasa con el presidente de Rusia. Pareciera que el Kremlin hiciera una buena campaña psicológica y se esforzara en presentar a su líder político, a su representante del Estado, como una persona varonil, como el macho alfa que para manejando pues, con torso desnudo, se dedica a la pesca, practica artes marciales. Entonces eso definitivamente potencia la imagen del jefe del Ejecutivo. Su popularidad en estos momentos está a más del 80%. En nuestro caso nacional, bueno, ya sabemos, está de más decir todos los incidentes en los que estuvo el expresidente Castillo. Acá para muestra un botón, ¿no? La situación cuando le estuvieron amarrando los cordones de los zapatos. Y el año pasado, antes de terminar su periodo, estaba aproximadamente con el 20% de aprobación. El expresidente de Uruguay fue congresista, fue guerrillero, y una de las cosas que quizás lo caracterizan hasta la fecha es que, aparte de que logró sacar a gran porcentaje de uruguayos de la pobreza, esa imagen de transparencia y de austeridad que proyectaba, ¿no? Siempre se desplazaba en su Volkswagen, vivía en una pequeña casa, y de manera transversal, estos son, les digo, para que más o menos entiendan que el presidente es la imagen visible de un Estado. Entonces, es la imagen que representa tanto dentro como fuera del país. El presidente cuando viaja al extranjero pide permiso al Congreso. Tal vez sería conveniente analizar cuál es el producto de esos viajes. Ya el actual presidente ya salió 5 veces al país. Sería bueno de repente un reporte de cuáles han sido los productos de esos viajes. Ha logrado un TLC, ha logrado firma de convenios, porque cada viaje no sale barato, ¿no? Entonces sería interesante de repente esto operativizarlo mediante una ficha de indicador y tal vez indicar para qué es cada viaje y cuál va a ser el producto, cuál va a ser el bien o el servicio que va a producir esa actividad. Como les decía, una de las funciones del jefe de Estado es adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República. Y acá quería compartirles este gráfico lamentable. Acá está representada todos los territorios que ha perdido el Perú
desde la época de la República, ¿no? Entonces, en acciones de armas, solamente hemos perdido con el país del sur lo que pueden ver acá abajo. Ya esto lo conocemos. Sin embargo, miren el territorio que hemos perdido de manera pacífica por tratados que han firmado de repente o el Ejecutivo o incluso el Legislativo, ¿no? En diferentes momentos de la historia. Caso particular, acá en la frontera con Colombia, estábamos en pleno conflicto armado, habían batallas fluviales acá entre el Putumayo, Caquetá, y en plenos combates sale este tratado Salomón-Lozano, que cede todos los territorios entre el Caquetá y Putumayo. Entonces, esta es una irresponsabilidad que tal vez en algún momento, si alguien tiene la oportunidad de llegar a estos puestos, ténganlo en mente, pero no en todo momento se debe asegurar la integridad del territorio y la soberanía del Estado. Les decía que otra de las funciones del Poder Ejecutivo es promulgar las leyes. Hasta la fecha, puede votar N leyes, pero si el Ejecutivo no las aprueba, no entran en vigencia. Entonces, solamente en este año hay leyes que todavía no se firman desde el mes de febrero. Solamente para hablar de este año. Porque acá pueden ver que hay leyes pendientes incluso desde el 2016. Y no pasa nada, quedan en el sueño de los justos. Hay aproximadamente 50 leyes que no han sido promulgadas por el Ejecutivo y no pasa nada, porque no hay un mecanismo que accione o que coaccione al Ejecutivo que lo haga. El presidente tiene facultad de emitir diferentes tipos de normas, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas. Ya, en el caso de los decretos legislativos, estos tienen que ser, tienen su, como explicó el compañero anterior, tienen su proceso para ser revisados por el Congreso. Normalmente las resoluciones supremas vienen a ser cosas muy específicas, como por ejemplo reglamentaciones a las leyes. Entonces, muchas de las que están pendientes, que hemos visto en la diapositiva anterior, son reglamentaciones de muchas leyes que están pendientes. En cuanto al presidente del Consejo de Ministros, segunda figura importante en el Poder Ejecutivo, solamente voy a resaltar la principal, que es apoyar al presidente de la República en la gestión de la política general. Es como si fuera su jefe de Estado Mayor, su CEO, su jefe de staff. Entonces, la misión del presidente del Consejo de Ministros es justamente pues, asesorar al presidente durante todo su gobierno. Y los ministros, dos funciones principales que tienen es la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar la política nacional de su sector y realizar el seguimiento y desempeño de los logros alcanzados. Requisitos para ser ministro: 25 años de edad, que sea ciudadano y que sea peruano de nacimiento. Personal de las Fuerzas Armadas pueden ser ministros, pero previamente tendrían que pasar al retiro. Ya hay un antecedente, el general Quiabra era comandante general del ejército, lo designaron ministro de defensa y inmediatamente pasó al retiro y pasó a ser ministro. En cuanto al procedimiento de investidura del gabinete, el presidente hace una selección de su Consejo de Ministros. El presidente escoge al presidente del Consejo de Ministros. Este hace una propuesta de su gabinete, el presidente lo acepta y normalmente este ya es nombrado y juramentado e investido en el Congreso. La primera investidura se puede decir que es gratis, ¿no? La que se realiza pues cuando asumen el mando. En cuanto a las relaciones que tiene el Ejecutivo con el Poder Legislativo, bueno, la más interesante es que el presidente de la República puede disolver el Congreso si es que éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, con la salvedad de que no puede hacer esta disolución
en el último año de ejercicio del Congreso. O sea, tiene hasta el cuarto año para aplicar esta medida de disolución del Congreso. Después ya no puede aplicarlo. Y cada vez que se disuelve el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso sigue legislando, no para. Esa Comisión Permanente del Congreso no puede disolverse. En cuanto a algo ha comentado también mi compañero anteriormente, existe pues una balanza de poder que no está con ese nombre en la Constitución, no dice como balance de poder, pero existen varios mecanismos. Ya mi compañero había comentado acerca del voto de confianza, la interpelación y la censura, que son los principales. En cuanto al voto de confianza, como le decía, el primero es gratis. Efectivamente, se va el presidente del Consejo de Ministros, pero a la segunda negación del voto de confianza, ya el Congreso asume el riesgo de que puede ser disuelto, ¿no? En cuanto a la interpelación, una interpelación, ¿qué cosa es? Es cuando el Congreso le pide a los ministros explicaciones, ¿no? Un accionar, una explicación sobre algo que esté fallando en su accionar, ¿no? Por ejemplo, ahora están justamente el tema de que quieren hacer pues una interpelación al ministro del Interior por el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Adicionalmente a estos que son los más conocidos, hay otros que también podrían ser considerados, como por ejemplo la investidura del Consejo de Ministros, la acusación constitucional, el antejuicio político, las comisiones de investigación, las comisiones de fiscalización, los pedidos de informe y el control del presupuesto. El control del presupuesto, cosa curiosa, el Ejecutivo la presenta hasta el 30 de agosto y supuestamente hasta el 30 de noviembre, o sea, estamos hablando aproximadamente en 15 días, el Legislativo ya tendría en realidad no pasa nada, porque dice la norma que si el legislativo no aprueba, automáticamente el ejecutivo aprobaría la ley del presupuesto mediante un decreto legislativo. O sea, esta parte del control presupuestal no es tan sólida como se parece. Bueno, en caso a la censura, como ya habíamos comentado, si es que se censura al presidente del Consejo de Ministros, se produce lo que se conoce como la crisis total del gabinete. Y no solamente se va el presidente del Consejo de Ministros, sino se van todos los ministros. Esta censura se puede dar pues luego de una interpelación a uno de los ministros. Se puede dar si es que el ministro opone resistencia o no acude, para lo cual ha sido llamado, o dice incluso la norma cuando hay una ofensa al Congreso o a uno de sus miembros. En cuanto al voto de confianza, bueno, es un mecanismo que plantea el Ejecutivo de manera obligatoria al inicio de su gobierno, pero lo puede solicitar también a lo largo de su gobierno, ¿no? En principio, el presidente convoca una sesión extraordinaria, el presidente del Consejo de Ministros expone las razones por las cuales solicita el voto de confianza, el Congreso entra en un debate y posteriormente aprueban o desaprueban el voto de confianza con las consecuencias que ya he comentado anteriormente. Eso sería todo, profesor. Ok, una aclaración ya. La Constitución no dice que el militar para ser ministro tiene que pasar a retiro. Simplemente dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros. Técnicamente no tendrían que pasar a retiro. Lo que pasa es que eso nunca ha sucedido, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, ¿eh? Por si acaso. Bien, profesor. Ya, Siguiente exposición. Y otra cosa, los modelos son diferentes. En Estados Unidos el presidente de la República es el ejecutivo. En el Perú el ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Porque nuestro régimen es semipresidencial, no es presidencial puro como en Estados Unidos, donde el presidente es el ejecutivo. Los ministros de alguna manera limitan el poder del presidente, ¿no? Porque el presidente requiere el concurso del ministro para que su acto sea válido. En Estados Unidos no pasa eso.
Ahora sí, siga, por favor. Profesor, una sugerencia. Por la hora sería conveniente tomar lista. Ok. Pasamos a tomar lista. Dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden ser ¿Congresistas o qué? miembros del Parlamento Nacional. Los ministros. No, Parlamento es distinto a ministro. Los ministros son del Ejecutivo, el Parlamento es de... El Parlamento es el Congreso. Han cambiado el sistema y no puedo tomar lista. Porque han cambiado el modelo y en este momento no hay Voy a regresar ya a ver si de repente lo he hecho mal. No, han cambiado la presentación. No, no puedo tomar lista. Seguimos entonces. De ¿Quién acuerdo, sigue? profesor. ¿Quién sigue? Tema 31, el Poder Judicial, por Selene Chujutay Sánchez. ¿Está? Sí. Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablarles acerca del Poder Judicial. Siguiente, por favor, Cristian. Gracias. Bueno, como ya hemos escuchado también en las exposiciones anteriores, pues dentro de la organización del Estado, pues tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, cada cual con las funciones que ya hemos escuchado, y bueno, en mi caso en particular, referente al Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, que tiene como misión ejercer la administración de justicia para todas las personas. Siguiente, por favor, Cristian. Ok, gracias. Bueno, como venía mencionando, ¿no? La misión del Poder Judicial es ejercer y administrar justicia en el país, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, con el fin también de garantizar la defensa de los intereses y de los derechos de los ciudadanos. Disculpe. ¿Quién Siguiente, expuso anteriormente? Enrique Barrio, ¿Perdón? profesor. Ok, siga por favor. Siga por favor, Selene. Ok. Gracias. Siguiente, por favor, Cristian. Ok. Bueno, dentro de la estructura del Poder Judicial podemos ver, pues, ¿no? una estructura de jerarquía, en donde de manera inicial, pues, están los juzgados de paz, que son los que sancionan casos de faltas menores y funcionan en pueblos, en caseríos y en distritos pequeños donde no hay mucho movimiento judicial. Luego están los juzgados de paz letrado, que estos funcionan y bueno, han sido creados para administrar justicia en determinadas zonas.
y en estos juzgados se van a ver casos de menor cuantía o de rápida solución. Luego están los juzgados especializados y mixtos, y estos juzgados están dedicados a administrar justicia sobre determinados asuntos. Pueden ser penales, pueden ser civiles, de trabajo, de familia también. Los juzgados mixtos pueden administrar justicia sobre 2 o 3 de estas materias. Luego están las Cortes Superiores de Justicia, quienes son las que resuelven las apelaciones realizadas sobre las sentencias de juzgados especializados o mixtos. Antes de continuar también, por ejemplo, los juzgados especializados y mixtos pueden también ver las apelaciones de los juzgados de paz letrado. Finalmente tenemos a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí está conformado por salas, y estas salas resuelven sobre recursos de casación, que son recursos extraordinarios que tienen por objeto anular una sentencia judicial que pueda contener una incorrecta aplicación de la ley, o que haya sido dictada sin observar las debidas formalidades. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Bueno, para esto, para los objetivos, consideré también el plan estratégico institucional del Poder Judicial, el actualizado, que abarca desde el 2021 a 2030. Dentro de este plan podemos ver ciertos objetivos, los cuales son, por ejemplo, mejorar y ampliar el acceso a la justicia, ¿no? Modernizar la administración de justicia y alcanzar una alta calidad de justicia y optimizar el servicio al ciudadano. Por ejemplo, para estos objetivos también lo que se ha implementado es la mesa de partes electrónica, o lo más reciente también, el expediente judicial electrónico. Si bien es cierto, ambos, tanto la mesa de partes electrónica como el expediente judicial electrónico, ya han sido creados con anterioridad, allá por el año 2017. Obviamente por motivos de la pandemia, este sistema se empezó o digamos, el uso de este sistema empezó a incrementar. Y esto obviamente continúa hasta la actualidad, y obviamente con una visión de que con el tiempo se puede establecer y de esta manera reducir también la carga procesal y sobre todo el espacio utilizado por los expedientes físicos. Entonces es una forma, digamos, de buscar mejorar y también que sea la justicia, digamos, más accesible para las personas. Siguiente, por favor. Ok, también dentro del plan que mencionaba hace un momento están ciertas estrategias que se están tomando en cuenta con el fin de brindar un mejor servicio, brindar una calidad de servicio que realmente refleje, digamos, los fines del Poder Judicial. En este caso, por ejemplo, está priorizar el acceso a la justicia para brindar mayor confianza en el sistema judicial, también racionalizar la inversión de recursos a utilizarse en el proceso. En este sentido, también se pueden contar, por ejemplo, con los despachos móviles del Poder Judicial. Por poner un caso en específico, ¿no? Actualmente yo me desempeño en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Entonces, cada cierto tiempo, los juzgados de familia salen a determinados distritos dentro del ámbito del distrito judicial, digamos, a ofrecer o a brindar el servicio de que las personas puedan presentar sus demandas en estas campañas. Entonces, esa es una forma de, digamos, que las personas tengan mayor acceso o mayores facilidades para poder presentar sus demandas o poder absolver sus consultas también, porque también se cuenta con el servicio de la defensa pública, que también está
habilitada para las personas. Si bien es cierto, con el tema de la confianza en el sistema judicial, esto es un tema bastante debatible, un tema bastante polémico. Siempre se realizan los esfuerzos con el fin de que el servicio siempre mejore. Y bueno, en cuanto a la racionalización de la inversión de los recursos a utilizarse, esto también es un tema bastante interesante, porque si bien es cierto, hay un presupuesto destinado para las diferentes actividades o también los diferentes, por ejemplo, planes que tiene el Poder Judicial en sí. Los recursos muchas veces, o bueno, los recursos son escasos y a veces la misma institución trata de abarcar varios aspectos que al final no logra cumplir con los objetivos propuestos. Por ejemplo, la contratación de personal por necesidades transitorias, ¿no? En esos casos, a veces se contrata el personal, sin embargo, no se cuenta con los equipos necesarios para que este personal pueda desempeñarse y lograr los objetivos que se ha propuesto la institución. Entonces, esto genera también que un perjuicio no solamente para la institución porque no cumple sus objetivos, sino que también para la misma satisfacción de los trabajadores. Y bueno, luego también está modernizar la estructura del Poder Judicial. Bueno, eso puede ser de diferentes aspectos, ¿no? Desde mejoras de los equipos, de los equipos y también de lo que venía mencionando anteriormente, que es el tema de la habilitación de los sistemas electrónicos, ya sea mesa de partes electrónica, sistema de notificación electrónica y también los expedientes judiciales electrónicos. Y finalmente, pues promover el incremento de la productividad, ¿no? En este sentido, también está la capacitación permanente, la evaluación del personal que es contratado por el Poder Judicial, con el fin de también optimizar el servicio y lograr mayor confianza, mayor efectividad también en la prestación del servicio. Gracias. Ya. Me gustaría que nos hablara un poco del expediente judicial electrónico y de qué manera esto va a mejorar el servicio de administración de justicia a la población. Digo esto porque las entidades públicas tienen que tener, todo lo que se hace en una entidad pública tiene que ser en beneficio ciudadano. Una entidad pública que no esté al servicio del ciudadano no tiene carece de sustantividad. Entonces, desde ese punto de vista, el expediente judicial electrónico no se puede ver solamente como una manera de modernizar la justicia, sino de qué manera eso ayuda, beneficia al ciudadano. Correcto, gracias doctor por la pregunta. De hecho, Claro. como mencionaba hace un momento, yo me desempeño en un juzgado de familia. Entonces, ahí, este año recién se ha habilitado el expediente judicial electrónico para los temas de alimentos. Entonces, esta es una forma de, digamos, que las personas tengan mayor acceso directo también a sus procesos, porque considerando que para esto no se necesita el patrocinio de un abogado, para los casos de alimentos, entonces las mismas personas pueden estar pendientes de sus procesos judiciales. Sin embargo, esto obviamente ha sido recién implementado y está teniendo fallas, ¿no? Por ejemplo, lo que suelo ver es que las personas no pueden acceder a este sistema de manera fácil, entonces tienen que acercarse a las mismas sedes del Poder Judicial a poder, digamos, ver recién cuál es el estado de su expediente, y todo ello. Entonces esto, si bien es cierto, la finalidad es lograr que las personas tengan, digamos, este acceso directo a la administración de justicia. Sin embargo, no se está viendo reflejado eso actualmente. Entonces va a tener que tomar mayor tiempo para que de verdad sea eficiente y de verdad sea de ayuda para las personas. Entonces, es algo que se va a tener que mejorar con el tiempo. Y como decía, ¿no? O sea, estas dificultades se ven
y las personas tienen, digamos, no pueden acceder fácilmente a ver sus expedientes, o a veces también los mismos funcionarios no son, digamos, accesibles, no tienen, digamos, un trato especial para que las personas puedan tener una orientación adecuada. Entonces, todo eso va de la mano. Claro que lo ideal sería que esto funcione de la mejor forma, pero al ser, digamos, también un programa o un sistema que se está implementando de manera reciente, entonces todavía tiene esos errores. Ok, gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Tema 33 estaba asignado por la alumna Rita Moreno, pero ya se retiró, así que tema 34, procedimientos constitucionales de inconstitucionalidad, Ajá. por Yerlin Borja Coris. ¿Está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer el tema de procedimientos constitucionales, específicamente el de inconstitucionalidad. Para ahondar un poquito. Sí, procedimientos, exacto. Para ahondar un poco en el tema, vamos a definir algunos aspectos. En este caso, la Constitución. ¿Cuál es la finalidad de la Constitución? La finalidad de la Constitución es fomentar del poder una actuación para la plena realización de la persona a través de la plena realización de sus derechos fundamentales. En esto vamos a resaltar derechos fundamentales, porque vamos a ir desplegándolo en las siguientes definiciones. En el artículo 200 de la Constitución y el artículo 202 también se detallan temas de las garantías constitucionales, que vienen a ser las siguientes: el proceso, la acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. Al respecto, en el artículo 202 detalla básicamente que el órgano competente para atender las demandas de inconstitucionalidad viene a ser el Tribunal Constitucional. Ahondando en esto, vamos a detallar ahora el nuevo Código Procesal Constitucional, que viene a ser el instrumento normativo por medio del cual podemos garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, basándonos en los procesos constitucionales. Ahora, estos procesos constitucionales que se detallan a continuación, de los que ya detallé y añado que también está parte de ello el proceso de conflicto de competencia, vamos a ahondar en lo que me compete a mí, que es el proceso de inconstitucionalidad. Pero, ¿qué vienen a ser los procesos constitucionales? Los procesos constitucionales buscan garantizar la vigencia efectiva de la Constitución. Asimismo, estos procesos constitucionales tienen una esencia. La esencia es que ésta se activa cuando está en juego el contenido constitucional de los derechos fundamentales. Ahora, ¿qué viene a ser el tema del proceso de inconstitucionalidad? Esto busca proteger el principio de supremacía de la Constitución. Asimismo, esto abarca la acción de inconstitucionalidad en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Detalla básicamente que la acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, las que son leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Acá vamos a detallar algunos aspectos. Hay criterios que se toman en cuenta para declarar una norma con rango de ley, o sea, una norma inconstitucional. Uno de ellos es el criterio general. El criterio, por ejemplo, cuando vamos a hacer un ejemplo. En este caso, cuando, por ejemplo, se promulga una ley en la cual busca fomentar la discriminación por religión. En este caso, esta ley, al dar a conocer esto, vulnera un principio fundamental. En todo caso, se puede evidenciar de forma, a primera vista, que vulnera la Constitución. Ahora, existen también la inconstitucionalidad
de forma. En este caso, vamos a explicar, por ejemplo, viene a ser la de forma cuando hay, por ejemplo, en los decretos legislativos, el Poder Legislativo le brinda al Poder Ejecutivo mediante una ley autoritativa la potestad de legislar en algún aspecto en específico. En este caso, si le da la potestad de legislar en el tema de transportes, el tema es de transportes, entonces el Poder Ejecutivo no podría legislar en el tema ambiental. Si hiciera esto, se estaría vulnerando el procedimiento por el cual se ha aprobado, por el cual se le ha dado la ley autoritativa en un tema en específico que era transportes. Entonces, básicamente, en la ley que toma en parte principal la forma, básicamente, es que tiene que respetar el procedimiento establecido, el cual se da para la creación de leyes, para creación de leyes ordinarias, diferente. Tiene que respetar el procedimiento establecido en la Constitución. Si se vulnera esto, también se puede declarar una norma inconstitucional. Ahora, también existe la inconstitucionalidad en la forma, la inconstitucionalidad total y parcial. Es decir, ¿a qué nos referimos con la inconstitucionalidad total? Cuando realmente todas las partes de la norma que se ha elaborado contradicen lo detallado en la Constitución. Es decir, todas en la totalidad, todo el contenido contradice los artículos de la Constitución, ¿no? Y ahora, ¿cuándo es parcial? Cuando algunos quizás artículos contradicen la Constitución. En este aspecto, ¿qué se hace? La inconstitucionalidad se puede declarar de forma parcial. Básicamente, es como ir al odontólogo, extraes la parte que va en contra de la Constitución, esa parte que no, al vulnerar la supremacía de la Constitución y vulnerar tu norma, entonces la extraes y declaras inconstitucionalidad parcial, ¿no? Básicamente esos son los criterios que se toman en cuenta para declarar la inconstitucionalidad. Asimismo, no todos podemos interponer una acción de inconstitucionalidad. Es decir, yo, por ejemplo, no podría interponer una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad solo están facultados los que se detallan a continuación. El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, los que se detallan. Voy a explicar un poquito a modo general. El presidente de la República interpone la demanda de inconstitucionalidad con aprobación, con acuerdo de su Consejo de Ministros, y puede designar a un ministro para que lo represente. Ahora, también puede declarar al procurador para que representen el tema de la acción de inconstitucionalidad. En el caso del fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación básicamente tiene que tener acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos y interpone directamente la demanda de inconstitucionalidad, no necesita un representante. Ahora, en el caso del presidente del Poder Judicial, requiere un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República y también interpone directamente la demanda, no requiere algún representante. El defensor del pueblo interpone directamente la demanda y en el caso del 25% del número legal de congresistas, sí designan a un representante y también tiene que estar con un apoderado, tiene que tener un apoderado nombrado para que lo represente en el proceso. En el caso de los ciudadanos, si son 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, si la norma es una ordenanza municipal, está facultada para impugnarlo el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda el número de firmas anteriormente señaladas. En el caso de los ciudadanos, le interpone también la demanda de inconstitucionalidad un apoderado, pero con patrocinio letrado, es decir, que tiene que acompañarlo un abogado. En el caso de los gobernadores regionales, con acuerdo de consejo regional, y los alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo. Ellos también participan, pero también tienen que tener un patrocinio letrado, es decir, que tiene que acompañarlos un abogado. Y tienen que tener, por supuesto, el acuerdo de su consejo, ya sea regional o su consejo provincial, en el caso de los alcaldes provinciales. En el caso de los colegios profesionales, ellos presentan la demanda de inconstitucionalidad por medio de su decano, pero tiene que tener
acuerdo de su junta directiva y deben actuar con un patrocinio de un abogado, ¿no? Un patrocinio legal. Solo ellos están facultados a interponer una acción de inconstitucionalidad, más no pueden presentarlo otros. O sea, está detallado en la Constitución y también en el Código Procesal Constitucional. Ahora, la competencia, como ya detallé, es únicamente del Tribunal Constitucional. La competencia, la que resuelve y declara fundada e infundada la demanda de inconstitucionalidad, es el Tribunal Constitucional, el único. Ahora, el plazo prescriptorio es de 6 años después de la publicación de la norma y 6 meses en el caso de tratados. El plazo para... Ahora, ¿qué pasa? Ahondando en el plazo prescriptorio, si una norma, por ejemplo, no han presentado la demanda de inconstitucionalidad, sin embargo, está vigente, ¿no? En este caso se aplican 2 artículos de la Constitución, el artículo 51 y el artículo 138. En el caso del artículo 51, declara la supremacía de la Constitución. Y en el caso del artículo 138, declara que si hay normas constitucionales y normas legales, prevalece la supremacía de la Constitución, es decir, prevalece las normas constitucionales. Básicamente, en el caso de que no se haya declarado una demanda de inconstitucionalidad, hay que regirnos en esos 2 aspectos. El plazo para dictar sentencia básicamente tiene 10 días para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma. Hay en el Código Procesal Constitucional ciertos requisitos, tanto requisitos como anexos, entonces, si no se remite uno de los requisitos o anexos y es posible subsanarlo, en ese aspecto se le da 5 días para que pueda subsanar, solo de ser pasible de ser subsanado. 5 días más para que pueda ser subsanar. Ahora, ¿cuándo se declara una norma improcedente? Se declara una norma improcedente cuando en el fondo de que se va a tratar, en el fondo de la demanda de inconstitucionalidad, ya se haya dictado sentencia para un caso similar sustancialmente en el fondo. Es decir, ya se haya dictado un caso similar y la sentencia, ¿no? En ese caso ya es improcedente. Para el caso también se declara improcedente solo en 2 aspectos. Uno más es cuando la competencia del Tribunal Constitucional no es competencia del Tribunal Constitucional, es decir, se presenta una demanda, pero esta no es competencia del Tribunal Constitucional. Entonces también se la declara improcedente al momento. Ahora, de allí se tiene 10 días más para que haga la visita de la causa, para que se lleve a cabo la visita de la causa. Y tiene desde que se admite la demanda, tiene 30 días para presentar la parte demandada respuesta a la demanda. Y después de la vista de la causa, se tiene 30 días para que pueda dictar sentencia. El proceso concluye cuando se dicta sentencia, ya sea de que se declare fundada, infundada la demanda de inconstitucionalidad. Hay un caso que es el siguiente. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 31018, ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental, local, concesionada durante el estado de emergencia a causa del COVID-19. En esta ley que se declara inconstitucionalidad por unanimidad, son 7 miembros, básicamente se declaró por forma y fondo. ¿Por qué por forma? Porque esta ley se aprobó en sesión virtual, es decir, cuando se estaba en plena pandemia. Y no se podría garantizar que el procedimiento se haya llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Es decir, que haya sido transparente, que haya sido público, que hayan tenido libertad de elegir y que hayan ellos mismos elegido su voto, o sea, han dado su voto. Entonces, no se podría garantizar ello. Y el Tribunal Constitucional remarca un punto importante. Detalla que en esta sentencia resalta el tema de que la sesión virtual tiene que respetar todo este procedimiento. Si no se respeta, entonces como que hay una alerta, ¿no? Eso se tiene que respetar. Y al no garantizarse que haya existido eso, es como también tiene inconstitucionalidad en la forma.
Ahora, en el fondo, básicamente es porque se vulnera el artículo 62. Básicamente, el artículo 62 dice que se tienen que respetar los contratos ley. Y en este caso, al suspender el cobro de peajes, se está vulnerando este artículo. Y básicamente tendríamos que acá ver que al suspenderse el servicio que brinda la red, el cobro de peajes, también el mantenimiento no se llevaría a cabo de acuerdo a lo establecido y posiblemente esta red vial no garantice la conectividad, ¿no? No garantice la finalidad para la cual ha sido establecido el contrato. Entonces, eso también provocaría en las personas la vulnerabilidad a sus derechos. Básicamente, por esos dos aspectos se declara inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Y hay que resaltar acá estos dos puntos, porque ya sea por la forma o el fondo, una ley se puede declarar inconstitucional. Es todo, profesor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que le explicara al auditorio cuál es la filosofía que anima a un proceso constitucional. ¿Por qué existe un proceso constitucional? Habeas corpus, amparo, acción de inconstitucionalidad. Ya, básicamente existe un proceso, los procesos constitucionales, para garantizar la vigencia de la Constitución, es decir, respetar los derechos fundamentales de la persona. Todos estos, básicamente, todos estos contenidos se detallan en la Constitución con las garantías y todos se establecen. Entonces, los procesos ven como para regir y respetar todos los derechos que se establecen en la Constitución hacia la persona. Ahora, resaltaban también mientras leía que dentro de los procesos que se llevan a cabo también hay como que una colisión constitucional, es decir, se respeta tanto la Constitución, se respeta también básicamente a la persona, se respeta también los tratados internacionales, y es como que todo va sumando para hacer que los derechos, tanto esenciales de las personas como persona misma, se puedan respetar y se pueda llevar un buen orden a nivel de la organización, a nivel de la nación, ¿no? Ordenando el poder político para que nadie pueda vulnerar esos derechos, ya sea por tener mayor poder o mayor autoridad. O sea, siempre establecen como una forma de que balancee y se respete todas las partes fundamentales de todas las personas a nivel del territorio, en este caso. Sí. Ahora, en el caso concreto del proceso de inconstitucionalidad, ¿cuál es la lógica que lo anima, no desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista político? Me voy a explicar. ¿Quién declara la inconstitucionalidad de una ley? El Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Quién hace la ley? El Congreso de la República, y a veces cuando le otorga la facultad de legislar, el Poder Ejecutivo. Pero y también en ese escenario tiene que salir una ley que habilite al ley Ejecutivo autoritativa, sí. legislar, ¿no es cierto? Muy Sí. bien. Y en ese escenario, ¿quiénes integran el legislativo? El Congreso de la República. No, el Congreso. ¿Y quiénes están en el Congreso? Los que representan supuestamente a la población, a los ciudadanos, a la nación. Básicamente está representado por los representantes del pueblo, que son los congresistas. Los congresistas, que son los Congresistas. que representan al pueblo. Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Y al Tribunal Constitucional quiénes están ahí? O sea, ellos han sido elegidos por el pueblo, ¿no es cierto?
¿El Tribunal Constitucional? No, los ¿No? congresistas. A los congresistas sí, el Tribunal Ya, y el Constitucional. tribunal, ¿quién es, cómo son elegidos los magistrados del tribunal? También por medio del Congreso de la República. También, porque dice también. Sí, o sea, no, sí, son por medio del Congreso de la República. Ya, entonces a ellos no los representa, no los elige el pueblo, sino el Congreso. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede entender que el producto de la ley que hace el Congreso, que está hecho por congresistas, ¿cuántos congresistas hay? 120. 130. 130, perdón. Ya. ¿Y cuántos son los magistrados del Tribunal Constitucional? 7. Muy bien. 7 magistrados del Tribunal Constitucional que no han sido elegidos por el pueblo le pueden enmendar la plana a 130 congresistas que han sido elegidos por el pueblo. ¿Cómo se puede entender eso? Es que básicamente el Tribunal Constitucional representa el contenido de la Constitución. Entonces, en el orden también en la supremacía está la Constitución muy, bueno, que básicamente es de unos ciudadanos, pero personifican, o sea, representan lo que es la Constitución. Entonces, es por eso básicamente que podrían declarar la inconstitucionalidad de las leyes que hacen el Congreso. Claro, pero políticamente es medio extraño, ¿no? Porque en la democracia, el dueño del poder, ¿quién es? Claro, ¿Quién es el dueño del poder? El pueblo. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y a ese dueño del poder, que es el pueblo, le enmienda la plana a los congresistas, los magistrados del TC. Claro. Eso no tiene una explicación jurídica, tiene una explicación política. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias, buenas noches. ¿Tenemos tiempo para más, delegado? No. ¿Quién expuso al final? ¿Cómo se llama quien expuso al final? Jerry Borja. Ya, bueno, la clase acaba en 10 minutos, profesor. Depende de usted, ¿no? No, yo creo que más que depende de mí, depende de si lo van a poder hacer en 10 minutos. Creo que a lo mejor lo dejamos para la próxima semana, ¿no? De acuerdo. Muy bien, amigos y amigas. Entonces nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctor.